Pero también este parásito se puede encontrar en las aves, como vamos a ver posteriormente. Pero esta infección es muy frecuente en zonas endémicas, como bien indicado anteriormente, y dentro de la clasificación vamos a ver que existen 4 tipos de Cryptosporidium. Tenemos el Cryptosporidium bailei, el Meliagridis, que es muy frecuente en las aves, el Muris y el Parvum. El Cryptosporidium parvum es la especie o serotipo que predomina en el huésped humano. En cuanto a la biología, vamos a indicar que este parásito tiene una forma de ooquiste, que es la forma de infección al huésped humano. Este ooquiste tiene una forma esférica, es decir, que es redondo, mide de 4 a 6 micrómetros de diámetros, pero lo interesante es que este ooquiste va a contener 4 esporozoitos. Estos esporozoitos van a ser los responsables de la colonización en el intestino delgado cuando ingresa por vía oral. Este parásito se puede teñir con la tinción Kiel-Nielsen. Esta tinción Kiel-Nielsen, ustedes lo conocen, se utiliza bastante para identificar el bacilo de Koch. También esta tinción también se utiliza para el bacilo de Hansen, pero en la criptosporidiasis tiene una importancia muy importante porque va a teñir al parásito de un color azul con un fondo rojo, o el azul de metileno. Este parásito generalmente se va a localizar en la zona apical de las microvellosidades del intestino delgado, fundamentalmente el rium. En este esquema podemos observar la forma del parásito, que es circular. Si se fijan acá, tiene 2 capas muy gruesas, y acá vamos a encontrar los esporozoitos, ¿no?, que se encuentran dentro del ooquiste. Generalmente este ooquiste tiene una pared muy gruesa, ¿no? Esa es la forma infectante que se va a encontrar en el medio ambiente. Pero también existen criptosporidiasis de pared delgada, que van a ser responsables de la autoinfección dentro del intestino delgado. Este ooquiste, 80% es de la pared gruesa, doble capa, y un 20% de pared delgada. Y si se fijan acá tenemos los esporozoitos y los gránulos oscuros, ¿no? Entonces, esta va a ser la forma infectante en el huésped humano, que se va a localizar en el tubo digestivo, en el intestino delgado. El ciclo es un poco complejo. Acá vamos a ubicarnos, por ejemplo, acá todo lo que ven esta parte son las microvellosidades del intestino delgado, donde se van a encontrar los parásitos colonizando prácticamente a todos los enterocitos, ¿no? Pero vamos a empezar de que la forma infectante, como habíamos indicado, es el ooquiste de pared gruesa. Es por un lado, es decir, el parásito que hemos observado, este parásito, que es por un lado redondo, que tiene 4 esporozoitos. Esa es la forma infectante en el huésped humano. Entonces, este ooquiste generalmente ingresa por vía oral, a través de los alimentos mal lavados o en las verduras, ¿no? Cuando no tenemos una higiene adecuada, entonces estos ooquistes ingresan en el tubo digestivo, y la acción del ácido clorhídrico hace que destruya prácticamente la pared del ooquiste, y liberen a los esporozoitos. Estos esporozoitos van a ir a colonizar las microvellosidades del intestino delgado, y ahí se van a formar una forma segmentada denominado el meronte, ¿no? El meronte tipo 1. Este meronte va a estar constituido por el esquizonte, que tiene una forma segmentada. Cada segmento constituyen los merozoitos. Entonces, este meronte en un inicio va a tener más de 8 merozoitos.
Una vez que se destruye la capa, la pared del enterocito, nuevamente se vuelve a reciclar. Esa es la característica de este meronte. Aquí se produce una reproducción de tipo asexual. Posteriormente, una vez que ha colonizado y ha alterado prácticamente las microvellosidades, el meronte 1 se convierte en meronte 2, es decir, que se va a formar nuevamente esta forma de esquizonte segmentado, pero lo característico que en el meronte 2 van a existir solamente 4 merozoitos. Estos merozoitos al destruir el enterocito no se vuelven a reciclar, más bien que el merozoito se va a convertir en gameto masculino y en gameto femenino. Entonces aquí ya empezamos la gametogonia, es decir, aquí ya empieza la reproducción de tipo sexual. Entonces estos dos gametos, el macrogametocito femenino y el microgametocito, se van a aparear y van a dar origen a los huevos, ¿no? A los huevos o cigotos. Posteriormente, estos huevos o cigotos se van a convertir en ooquistes. Estos son los ooquistes. Inicialmente son ooquistes no esporulados y posteriormente en el medio ambiente se convierten en ooquistes esporulados, es decir, que van a tener 4 esporozoitos. Esta va a ser la forma de infección al huésped humano. Sin embargo, en el tubo digestivo también se pueden encontrar los ooquistes de pared delgada. Es decir, que estas se pueden destruir fácilmente y ser la forma de autoinfección al huésped humano. Y estos ooquistes de pared delgada va a perpetuar, si vale el término, la enfermedad. Vamos a ver otro tipo de ejemplos, pero acá vamos a simplificar que el ciclo es de tipo monoxénico, es decir, solamente es el huésped el que va a albergar, el huésped humano, pero también pueden albergar vertebrados y mamíferos. Pero hemos indicado que el Cryptosporidium parvum es muy frecuente en la especie humana, por lo tanto, el huésped definitivo va a ser el humano, donde se van a localizar dos formas, ¿no? Una forma sexual y una forma sexual, como hemos indicado anteriormente. La localización es el intestino delgado, fundamentalmente el yeyuno, la zona apical de las microvellosidades, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo anterior. Y la vía de ingreso va a ser la vía oral o quistes esporulados que se van a encontrar en las aguas contaminadas que no son potables, en las verduras mal lavadas, van a ser la forma de ingreso del parásito, ¿no? Y acá, un poquito haciendo el resumen, el meronte 1, como habíamos indicado en el ejemplo, tiene 8 merozoitos y esta es la responsable de la reproducción asexual, porque habíamos dicho que el meronte 1, una vez que se coloniza en las microvellosidades, se vuelve a reciclar. En cambio, en el meronte 2, los orquistes van a tener solamente 4 merozoitos, pero estos merozoitos, como habíamos indicado, no se reciclan. Entonces, acá ya empieza la gamagonía, la gametogonia, dando origen a la reproducción de tipo sexual. Entonces, es en el meronte 2 donde los macrogametocitos y microgametocitos se van a unir y van a dar origen, hemos indicado, al cigoto y al ooquiste, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? ¿No? Los merozoitos, como hemos indicado, se diferencian en gametos masculinos o también denominados microgametocito y gametos femeninos o macrogametocitos, ¿no? Estos van a fecundar, es decir, se van a aparear y van a dar origen a un primer elemento que es el cigoto o el huevo. Y posiblemente a los ooquistes inmaduros y a los ooquistes esporulados de pared gruesa que se van a encontrar en el medio ambiente. La incubación va a ser aproximadamente de 4 semanas, ¿no? Estamos hablando de un mes aproximadamente. Vamos a ver otros ejemplos también del ciclo evolutivo. En este ejemplo, aquí el Center for Disease de Atlanta nos esquematiza prácticamente el ciclo evolutivo del Cryptosporidium. Si ustedes ven acá está el tubo digestivo, la forma de infección va a ser acá los quistes esporulados de pared gruesa que tienen 4 esporozoitos, ¿no? Estos se encuentran en alimentos mal lavados, en el agua no potable, va a ingresar por vía oral,
ingresan por la boca, van por la faringe, esófago y atraviesan el estómago. En el estómago, la acción del ácido clorhídrico hace que las envolturas del quiste se destruyan y liberen a los esporozoitos. Y estos, como habíamos indicado en el ejemplo, van a ir a colonizar el intestino delgado. ¿Qué parte? La parte del yeyuno. Ahí es donde se van a formar, van a ir a alterar las microvellosidades y se forman el primer estadio, que es el meronte 1, que tiene 8 merozoitos, estos S se reciclan, y posteriormente tenemos meronte 2, que tiene 4 merozoitos, y ahí empieza la gamagonía. Es decir, los merozoitos se van a transformar en gametos masculinos y femeninos y dan origen al cigoto y al ooquiste. Inicialmente inmaduro y posteriormente en el medio ambiente se transforman en ooquistes esporulados, ¿no? Que es la forma infectada. Muy bien. Acá también estamos viendo el mismo ejemplo, como hemos indicado. Y en cuanto a la patología tiene mucho que ver en el primer esquema que hemos observado anteriormente, ¿no? En esta parte. Hemos indicado que el intestino delgado, el yeyuno, es donde el parásito se va a colonizar. Va a alterar las velocidades intestinales, se produce una atrofia de las velocidades intestinales, por lo tanto va a haber alteración en la absorción de los micronutrientes, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar un síndrome de mala absorción. Es decir, que las proteínas y vitaminas no se van a absorber en forma adecuada. ¿Por qué? Porque las microvellosidades van a estar colonizadas prácticamente por este parásito. Existe alteración de las velocidades y microvellosidades. Es decir, que va a haber una atrofia de la velocitaria a nivel del yeyuno, que es el sitio de mayor predilección. En la microscopía electrónica, los cryptosporidium están adheridos a la superficie luminal del enterocito en forma de una vacuola parasitaria intracelular, pero dentro del citoplasma, ¿no? Esta es la característica fundamental, como hemos visto en los ejemplos del ciclo evolutivo. Por lo tanto, el paciente va a presentar una diarrea líquida de tipo secretoria. Esto generalmente va a afectar a los pacientes inmunocomprometidos, es decir, en pacientes con VIH-Sida, en pacientes con HTLV, y todos estos pacientes que tienen una alteración del sistema inmunológico. En cuanto a la clínica, vamos a indicar que el periodo de incubación de este parásito, desde la ingestión de los ooquistes esporulados hasta la colonización a nivel del intestino delgado, a nivel de los enterocitos, va a ser aproximadamente de 2 a 5 días, con un promedio a un mes, ¿no? Ese es el tiempo prácticamente de incubación donde el paciente ya va a empezar a presentar algunas manifestaciones clínicas. Entonces, la clínica los vamos a dividir en dos partes. En pacientes inmunocompetentes, es decir, pacientes que tienen el sistema inmunológico normal, paciente que no está alterado. Y en pacientes inmunocomprometidos, es decir, en pacientes que tienen una alteración del sistema inmunológico, es decir, pacientes con VIH-Sida. En pacientes inmunocompetentes, es decir, en pacientes normales, a nivel del tracto gastrointestinal, la manifestación clínica más importante va a ser la anorexia. El paciente presenta anorexia, hay náuseas, hay vómitos, ¿no? Posteriormente va a existir una febrícula, una fiebre de 38 grados centígrados, ¿no? Y el paciente va a presentar diarreas con mal olor, profusas. Pero la característica que estas deposiciones pueden ser de 3 a 12 deposiciones al día. Imagínense la cantidad de deposiciones que podría presentar esta enfermedad. Incluso estas deposiciones pueden ser hasta 12 deposiciones al día. Entonces, ¿esto qué nos va a causar? Nos va a causar una deshidratación severa, ¿no? Por la cantidad de agua que se pierde. Además de eso, el paciente va a presentar un dolor abdominal tipo cólico, ¿no? La afección es fundamentalmente en niños menores de 2 años, ¿no? Entonces,
Entonces, estas son las manifestaciones en el paciente inmunocompetente, paciente normal. Pero, ¿qué pasa en los pacientes inmunocomprometidos? Acá estamos viendo un paciente con un dolor abdominal tipo cólico muy importante, que tiene deposiciones líquidas muy frecuentes, y entonces estos pacientes van a entrar en un estado de deshidratación, incluso pueden estar en estado de shock hipovolímico, ¿no? ¿Qué pasa en los pacientes inmunocomprometidos? Pacientes que tienen el sistema inmunológico alterado, como es el caso del retrovirus VH-Sida. Entonces, en estos pacientes con criptosporidiasis, nosotros tenemos que ver algunos marcadores inmunológicos, es decir, los linfocitos CD4. Los linfocitos CD4 son muy importantes para determinar cómo está el estado inmunológico del paciente VIH-Sida. Si estos linfocitos CD4 son mayor a 180 por milímetro cúbico, el pronóstico es bueno, ¿no? Es decir, el paciente tiene una respuesta inmunológica adecuada, no se agrava, no agrava los síntomas, ¿no? El paciente puede salir con una buena hidratación. Sin embargo, si los linfocitos CD4 son menor a 180 por milímetro cúbico, el pronóstico es malo. Es decir, el paciente va a presentar un compromiso general muy marcado de su estado de salud. Existe una disminución de peso. Hay una diarrea severa de tipo coleriforme. Es muy parecido al cólera. La pérdida de líquidos en estos pacientes pueden ser de 1 a 3 litros a 10 litros por día, imagínense. Entonces, todo esto, ¿qué nos va a causar? Nos va a causar un estado de deshidratación severa de los pacientes, si no se actúa en forma adecuada. Esta deshidratación severa nos puede llevar a cabo a un shock de tipo hipovolímico. Entonces hay que hidratar al paciente inmediatamente, ¿no? El diagnóstico tiene que ser también muy oportuno. En los pacientes VIH-Sida, el Cryptosporidium es una de las enfermedades oportunistas más importantes, que puede agregar y alterar el pronóstico del VIH-Sida. Muchas veces el paciente no muere por el VIH-Sida, sino por la enfermedad oportunista que van a presentar, ¿no? Entonces, si el paciente con VIH-Sida más Cryptosporidium compromete el aparato respiratorio. ¿Por qué? Por una asociación con el citomegalovirus y el Pneumocystis carini. Estos son un virus, por ejemplo, el citomegalovirus y el Pneumocystis carini, un parásito que también son oportunistas que van a afectar al paciente con VIH-Sida. Entonces, el compromiso del aparato respiratorio va a ser muy marcado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer a través de una triada, es decir, un diagnóstico de tipo epidemiológico. Acá es importante ver la frecuencia y distribución de la enfermedad. Acá es importante ver las condiciones higiénicas que tiene la persona, de dónde procede la persona. Entonces, acá se tiene que hacer un estudio muy minucioso. Posteriormente vamos al diagnóstico clínico. Entonces, en el diagnóstico clínico tenemos que separar pacientes inmunocompetentes y pacientes inmunocomprometidos, que son diferentes, ¿no? Y en el laboratorio, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? Acá es importante hacer un coproparasitológico seriado, ¿no? El coproparasitológico seriado nos va a dar un diagnóstico muy importante, pero si ese coproparasitológico seriado hacemos el estudio de concentración, el diagnóstico va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, para el diagnóstico hay que utilizar un coproparasitológico seriado por concentración. Podemos utilizar el método de formol éter, el método de Ricci, para poder identificar los oocysts, o el método alemán, ¿no? Que es también otro método por concentración. Pero acá es importante la recolección de las deposiciones con fijador, ¿no? No solamente se recolecta la deposición, hay que fijar con el fijador de Shaolin.
Entonces, esto nos va a permitir que la muestra se mantenga un buen tiempo eh, para poder hacer los estudios correspondientes. Y posteriormente vamos a hacer la aplicación de los métodos de concentración, es decir, el método de formol éter por técnica de Ricci y la técnica de Telemann modificado, ¿no? Una vez que hemos hecho el método de concentración de centrifugación por formol éter, lo que vamos a obtener de todo eso es que todo el líquido sobrenadante se tiene que eliminar y solamente se obtiene la parte del sedimento que se va a encontrar en el tubo de ensayo, ¿no? Entonces, esa parte del sedimento, ahí van a estar los ooquistes. Estos ooquistes, ¿qué vamos a colocar? Ahí se van a encontrar los ooquistes, es decir, los parásitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar en un portaobjeto y hacemos un frotis, ¿no? Y vamos a hacer actuar la tinción de Ziel-Nielsen. Esta tinción, como habíamos indicado anteriormente, es muy útil para el diagnóstico. Se puede hacer la Ziel-Nielsen con safranina, contracoloreada con azul de metileno, ¿no? En nuestro medio se utiliza bastante el azul de metileno, ¿no? Entonces, la lectura lo vamos a hacer con el microscopio, pero no con el microscopio de aumento de 10 o 20x que generalmente utilizábamos para ver los huevos de parásitos. Aquí vamos a utilizar el aumento de 400 a 1000x. Con este aumento vamos a poder identificar al parásito en esa forma circular de pared gruesa que os voy a mostrar posteriormente, ¿no? También podemos hacer métodos inmunológicos, ¿no? Para los métodos inmunológicos indirectos, se puede tomar una muestra de 5 a 10 cc de la sangre y hacemos los estudios de antígeno anticuerpo. ¿Qué métodos son los más aconsejables? El método de la inmunofluorescencia directa. También podemos hacer el método de la inmunofluorescencia indirecta. Los métodos de inmunoabsorción, como es ELISA. Y también el PCR, la proteína en reacción de polimerasa, que son métodos muy importantes para poder identificar antígenos fecales del Cryptosporidium y nos va a facilitar un diagnóstico más certero, ¿no? Otros métodos que podemos utilizar es también la biopsia del intestino delgado, pero esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con un cirujano muy experimentado. Podemos hacer la biopsia para poder identificar en los merontes la presencia de los merozoitos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el ooquiste con la técnica del método de concentración de Formol-Éter, utilizando la tinción de Ziel-Nielsen. Acá podemos ver el parásito del ooquiste en forma circular, que se tiñe de un color rojo con un fondo azul. Y si nosotros somos muy cuidadosos, dentro del ooquiste vamos a encontrar a los esporozoitos, ¿no? Entonces, acá tenemos también la forma de los esporozoitos con la técnica de la microscopía electrónica, ¿no? Sin embargo, la técnica con el microscopio óptico es el más adecuado para poder identificar. Acá tenemos también los ooquistes con la tinción de Ziel-Nielsen, una muestra de concentración fijada con la técnica de Shaolin, utilizando la técnica de Formol-Éter, teñidos con Ziel-Nielsen, ¿no? Ziel-Nielsen, como también podemos utilizar la tinción de Quillot y Giemsia, ¿no? Pero el Ziel-Nielsen es el más adecuado. Acá se ve una imagen muy interesante, ¿no? Es circular, en el fondo es rojo, lo que es de azul son los esporozoitos. Qué bonito acá. Estas imágenes donde podemos identificar a los ooquistes de pared gruesa. Fíjense acá, con la tinción de Ziel-Nielsen, ¿no? Entonces, acá tenemos los métodos de concentración, como hemos indicado, la técnica de Ricci es la más adecuada al Formol-Éter, que también se puede utilizar la técnica de Shatter, pero el de Ricci es mucho más sensible, ¿no? Los métodos indirectos de inmunofluorescencia, como hemos indicado, ELISA y las biopsias de intestino delgado. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento de la criptosporidiasis
Eh, lo tenemos que dividir también en pacientes inmunocompetentes, es decir, pacientes que no tienen prácticamente, pacientes normales, que el estado inmunológico es normal. En este caso, el paciente es de tipo sintomático. Solamente vamos a utilizar algunos analgésicos, hidratar al paciente de acuerdo a la pérdida de líquidos que se tenga. Pero, ¿qué ocurre en pacientes inmunocomprometidos? En los pacientes inmunocomprometidos pueden ser pacientes inmunocomprometidos no SIDA, es decir, pacientes que van a recibir quimioterapia, pacientes con cáncer, por ejemplo, ¿no? O pacientes que reciben corticoterapia. Entonces, en este caso, en los pacientes inmunocomprometidos no SIDA, lo que debemos hacer es tratar la causa de la inmunosupresión. Tratamos la causa de la inmunosupresión, de la terapia inmunosupresora. Es decir, con solamente disminuir la dosis de los corticoides y de los medicamentos antineoplásicos, podemos tratar a los pacientes inmunocomprometidos no SIDA. Entonces, en ese caso, la dosificación siempre tiene que ser kilogramo de peso, ¿no? Hay que bajar la dosis para no inmunocomprometer al enfermo. Pero, ¿qué pasa con los pacientes con VIH-Sida? En los pacientes con VIH-Sida, en el diagnóstico, primero hacemos una prueba rápida, ¿no? Hacemos una prueba rápida. Si la prueba rápida nos sale positivo, entonces hacemos un test de confirmación. Vamos a pedir entonces el ELISA, es una prueba muy interesante. Podemos podemos pedir otras pruebas más, la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, con todo esto confirmamos el diagnóstico. Fundamentalmente el ELISA es muy útil en este tipo de pacientes. Y una vez confirmado el diagnóstico del VIH-Sida, se tiene que hacer el recuento de linfocitos, ¿no? Tenemos que ver los linfocitos CD4. ¿Cómo se encuentran esos linfocitos? Si están mayor a 180 o están menor a 180. Con toda esta situación vamos a utilizar el tratamiento. Los antirretrovirales, es decir, los inhibidores de la transcriptasa inversa, son los medicamentos más útiles para el paciente con SIDA. Los inhibidores de la transcriptasa inversa pueden ser no nucleósidos, pueden ser nucleósidos o pueden ser inhibidores de las proteasas que nos van a permitir tratar a los enfermos con pacientes VIH-Sida. Pero, ¿qué ocurre si estos pacientes con VIH-Sida tienen también una enfermedad oportunista, criptosporidiasis, tienen una enfermedad oportunista por tuberculosis? Entonces acá la situación cambia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tratamos primero la criptosporidiasis, tratamos la tuberculosis o tratamos el SIDA como tal? Entonces lo que debemos hacer, primero hay que tratar la tuberculosis. Pasados los 2 meses podemos utilizar los antirretrovirales. Porque si iniciamos tratamiento al mismo tiempo, nos puede causar un SIRIS, un síndrome respiratorio inflamatorio que podría ser muy grave. Entonces, por eso tenemos que primero tratar la enfermedad oportunista y posteriormente la enfermedad del SIDA, ¿no? Entonces, la transcriptasa inversa los inhibidores son muy útiles. Podemos utilizar también el octetride, que es otro tipo de medicamento antirretroviral, la sirobudina, la mibudina, son otros medicamentos que se utilizan, la somatostatina sintética, la espiramicina, ¿no? Un medicamento también muy útil en pacientes con coccidio. Cuando hablemos de toxoplasmosis vamos a ver que este medicamento es muy útil. Pero acá en la criptosporidiasis también ha dado resultados muy satisfactorios. Podemos utilizar también macrólidos como la eritromicina, acitromicina, que son medicamentos inmunomoduladores que han dado buenos resultados en pacientes con criptosporidiasis. Podemos utilizar aminoglucósidos, podemos utilizar la paronomicina, que es importante, medicamento de 500 miligramos cada 8 horas por un tiempo de 4 semanas. Luego, una dosis de mantenimiento, 500 cada 12 horas. Con esto, los resultados de la criptosporidiasis es muy satisfactorio, ¿no? Si son niños, podemos utilizar una dosis de 15 miligramos kilogramo de peso por 5 a 7 días.
Entonces, como ustedes podrán ver, en esta enfermedad oportunista tenemos que identificar claramente la inmunosupresión, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hacemos ahora la prevención? Lo importante es la prevención. No vale administrar muchos medicamentos si nosotros no vamos a hacer la prevención, que es lo más importante. Saneamiento ambiental, agua potable, definitivamente es la medida más útil, ¿no? La prevención de jardines infantiles, centros de nutrición infantil, pacientes hospitalizados, ¿no? En este tipo de pacientes la bioseguridad es muy importante, desde la recolección de las muestras hasta la eliminación de desechos, ¿no? Aquí se tiene que utilizar una bioseguridad muy estricta. En pacientes inmunocompetentes normales, la ingestión de frutas, verduras lavadas. Eso es muy importante. No es nomás ingerir los alimentos sin lavar, porque ahí podría estar la forma de infección. ¿Qué pasa en los pacientes inmunocomprometidos VIH-Sida? Acá es importante las medidas higiénicas de bioseguridad estricta. Es decir, para ver estos pacientes sí tenemos que utilizar gorro barbijo. Los barbijos que hemos utilizado en la pandemia que estamos viviendo en este momento, debemos continuar. No debemos de dejar. El coronavirus nos ha enseñado muchas cosas. Entonces, las medidas higiénicas de bioseguridad deben ser estrictas. En estos pacientes con VIH-Sida se debe evitar el consumo de verduras crudas y aguas potables sin hervir. Definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos. Debemos desinfectar y el agua debe ser potable y hay que ser hervir lo posible. ¿Debido a qué? La infección intestinal con criptosporidiasis en los pacientes con VIH-Sida no se puede erradicar una vez que se adquiera. Entonces, por eso es importante que estos pacientes deben recibir los medicamentos, pero las medidas de bioseguridad deben ser estrictas. Educación por la salud. ¿Qué vamos a hacer? Información, educación. Eso es muy importante. Y la comunicación. Es decir, este tipo de enfermedades se debe bajar también a las bases, ¿no? Por eso que las ferias de salud que se hacen, estos temas son pues muy importantes, ¿no? Son temas que debemos cambiar la versión de la población, hay que cambiar la conducta de la población, ¿no? Bueno, estamos viendo acá para finalizar el lavado de los alimentos, ¿no? El lavado de los alimentos es muy importante para prevenir la criptosporidiasis. Y para finalizar, estamos hablando criptosporidiasis y VIH-Sida. Hemos indicado que el criptosporidium es una enfermedad oportunista en pacientes inmunocomprometidos, VIH-Sida. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo podemos evitar? Lavado de manos, prácticas sexuales seguras, evitar tomar agua de piscina, lavado y cocina, un lavado de los alimentos y beber agua potable. Y en esta primera parte, la criptosporidiasis es una enfermedad oportunista, como hemos indicado, ¿no? Causada por el parásito Cryptosporidium. Lo vamos a poner el apellido. ¿Qué tipo de Cryptosporidium? Cryptosporidium parvum. Presente, ¿dónde se encuentra? En las comidas, agua contaminada y provoca cuadros diarreicos muy severos. Si se fijan, el Cryptosporidium acá, lo de amarillo, ¿no? Ahí están los merontes que están prácticamente colonizando todo el intestino delgado, ¿no? Entonces, esta va a ser la causa también de las alteraciones de las microvellosidades y la desnutrición. Muchas gracias, jóvenes. Si hay alguna pregunta, estamos para responder. Y si no, pues vamos a mandar la presentación para que ustedes puedan estudiar. Prácticamente ya estamos en los últimos temas. Hay un tema de blastocistosis que seguramente va a dar el doctor Wampo.
con esto vamos a finalizar este segundo módulo y nos vamos a preparar para el examen. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, pues yo los agradezco por la asistencia. Buenas noches.